Muy buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todas las personas que están llegando. Vamos a tocar un tema que trae bastante sensibilidad y es la cara de muchas personas, de muchas madres, de muchos padres. Vamos a indagar profundo, hablar de este tema que creo es necesario. Hay personas que están atravesando, todavía han atravesado, han experimentado el dolor de cómo es la experiencia en cuanto a que muchas personas no saben cómo enfrentar o cómo manejar la situación de cuando los hijos rechazan, critican a los padres, los juzgan, y sobre todo la gravedad que también nosotros de alguna manera en cierto momento vamos a tener que enfrentar cuando nosotros no dejamos, ¿verdad? No dejamos de el juicio con los padres, no dejamos de condenar o de criticar también como hijos o como hijas. Creo que es muy importante que lo tengamos muy en claro. A ver un momentito, estoy gustando por acá la música, pero se me pierde la ventanilla. Bueno, lo dejamos por ahí. Solo justo listo. Vamos a hablar de este tema. Vamos a darle tap a la pantalla. Vamos a compartir el en vivo. Vamos a hablar de este tema. Creo que es muy necesario de verlo desde las dos caras. Los hijos también tienen en cierta manera su derecho de tomar distancias cuando los padres no evolucionan y cuando los padres son agresivos y no dejan de hacer daño. Y vamos a ver esto desde una manera en donde lo en claros, de no despertar juicios, porque esto la verdad que es muy importante de saberlo. Así es que bienvenidos todos. Le puse este título aquí al en vivo porque sé que hay muchas personas que tampoco pueden perdonar a sus padres, a su madre, a su padre. Y a veces las energías son las que más que todo hablan, las reacciones son las que hablan, el trato, ¿verdad? El trato, por ejemplo, de un hijo hacia el padre o hacia la madre habla mucho más que por mucho que intente o por mucho que, por ejemplo, quiera disfrazar esa reacción, se ve que está llena de rechazo. Terramar, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten más. No sean malitos, denle like al en vivo. Margarita, bienvenida. Ya hace unos días que no te veía por acá. Bienvenidos. Y bueno, esto es algo que muchas personas están viviendo estuvimos viviendo o estamos viviendo, en donde estamos cerrando capítulos muy dolorosos con los hijos que siguen rechazando a los padres y en otras ocasiones también pueden ser diferentes cuadros, ¿verdad? Como es el hecho de que un hijo, por ejemplo, ya no visite a su padre, a su madre, ya no lo quieran saber nada de ellos. Muchas personas que me hablan ese tipo de tema, lo puedo entender hasta cierto punto. Y bienvenida, gracias por estar aquí de regreso.
Y creo que yo que también aquí no puedo favorecer 100% am, a una sola persona cuando sabemos que hay maneras en cómo también los padres pudimos haber cometido los errores y podemos haber dicho las palabras, pudimos haber dado el trato equivocado, nos equivocamos, no tuvimos la conciencia, no teníamos el equilibrio mental a lo mejor en en ese momento. Y podemos hablar de diferentes cuadros, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que tú le hayas hecho daño a uno de tus hijos o a tus hijos porque tuviste en cierto momento bastantes desequilibrios. A lo mejor no sabías cómo controlarte, eras muy gritona, eras muy violenta, eras muy, pues muy agresiva y el padre también, ¿verdad? Entonces, eso abre heridas en los hijos de alguna manera y trae traumas. Disparamos también las ansiedades. Muchas veces los padres también somos culpables. Y no quiero que cuando escuchen esta palabra de culpable se programen con que soy culpable. Me refiero a que cuando nosotros de cierta manera sentimos culpabilidad por no haber hecho las cosas mejores, es porque ya estamos yendo hacia otro nivel de conciencia en donde entendemos que de alguna manera se hizo un daño, se causó un daño, ¿sí? Se hizo un daño y ese daño muchas veces va a tener que tomar mucho tiempo para que los hijos inclusive puedan inclusive sanar y perdonar y dejar ir cosas que se les acumularon, ¿verdad? Entonces, esta realidad la viven muchas personas o las hemos vivido también padres y madres en carne propia, en donde hemos sentido el rechazo directamente de los hijos y eso es, yo creo que el rechazo del hijo o el rechazo de una hija, yo creo que duele, es uno de los rechazos de más dolor, más que cualquier otra persona, ¿verdad? Porque estamos conectados de alguna manera con los hijos y entonces un rechazo de un hijo o una indiferencia de un hijo o de una hija duele mucho. Es como si prácticamente rasgaran una parte del alma y la persona pues aunque haya hecho corrección y donde haya también en el momento pues se haya arrepentido, tendría que enfrentar cosas que no se pueden arreglar nada más porque tú ya dijiste que ya te arrepentiste, nada más porque tú dijiste ahora ya yo me arrepentí de lo que hice, ya yo ya tengo otra conciencia. Tienes que entender a cabalidad que hubo un daño que generaste y si ese daño se generó, entonces también así como también a ti te tomó el tiempo, si a ti te tomó el tiempo para también poder recapacitar que tenías que aceptar, y que tenías que tomar conciencia de que hiciste un daño, pues de la misma manera también los hijos tienen que tomar un tiempo para poder sanar del daño que se causó. Rocío, bienvenida. Su tema es lo que le pega al clavo a mi situación. Pues estamos aquí para sanar. Aquí no entramos para culpabilizarnos de nada, porque le voy a hablar inclusive de cuando una persona, supongamos, hizo mucho daño. Digamos, una madre hizo mucho daño a una hija porque no tuvo la conciencia o porque no tuvo la madurez o porque en cierto momento pues tuvo muchos estragos en sus vidas, no sabía cómo estabilizarse, no sabía cómo tomar responsabilidad en ese momento, tuvo que enfrentar muchas situaciones y ahora, por ejemplo, supongamos que ahora ya se arrepintió, ya hizo cambios, ya hizo inclusive moderaciones en su carácter y en todo, pero ahora quiere arreglar las cosas de la noche a la mañana y eso no es así, eso no es así. Ahora, cuando una madre o un padre se arrepiente de todo el daño, que es bueno que nos arrepentamos y es bueno que ya reaccionemos y sobre todo aceptemos que hubo un daño que se generó, son otras etapas en las que vamos a tener que entrar porque muchas veces cuando ya vemos que los hijos, por ejemplo, rechazan o son indiferentes, cambian, tratan con indiferencia, tratan con dureza, tratan con frialdad, es precisamente por la herida que tienen activada, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ver muchos puntos aquí muy importantes, ¿verdad? Como son los hijos que, por ejemplo, ya ni te llaman, por ejemplo, a lo mejor los hijos ya no te llaman o ya te dejaron, ya no te visitan, ya no quieren saber de ti y cuando te ven, pues te ven con indiferencia, cuando te ven,
siempre están buscando la oportunidad para hacerte sentir mal, siempre están buscando la oportunidad para herirte, siempre están buscando la oportunidad para decir algo negativo con el hecho de sacar la furia o la ira que está dentro de ellos, ¿verdad? Porque pues guardan muchos resentimientos por el pasado, por el trato, por muchos errores que pudimos haber cometido. Entonces, em, vamos a hablar, porque este canal es para hablar desde la conciencia, este canal es para hablar, y ayúdame por favor con el tap de la pantalla, ayúdame por favor a compartir el en vivo. Yo aquí entro de corazón a apoyarte, creo que lo hago con mucho amor, porque siempre estoy dispuesta aquí, y también ocupo que tú me apoyes para que esto se difunda. Esto es para que sanemos y para que también entendemos, para que las cargas se vayan quitando, para que el dolor se vaya menguando, para que también nosotros vayamos entendiendo que también estamos aquí con un propósito de alma, de evolución de alma, ¿verdad? O pudiésemos preguntarnos por qué ocurre esto desde la evolución del alma, cómo podemos entender esto de la parte espiritual. Primeramente, en temas, por ejemplo, de reencarnación y entornos familiares o clanes familiares, sabemos con claridad que las familias no son casualidad. La familia que nosotros tenemos, los padres inclusive, supongamos la madre que no estás de acuerdo que haya sido tu madre, el padre que te abandonó, supongamos la hija que tiene indiferencias contigo, que es la que más te confronta, supongamos el hijo que te salió más vago, el hijo que más te encara, el hijo o la hija que te echa en cara las cosas y muchas, una lista de cosas muy largas. Podemos entender que inclusive pudiésemos ver como si fueran personas que están teniendo una enemistad dentro del clan familiar, ¿verdad? Y por eso tenemos que ir a buscar las causas muchas veces, como son aquellas las almas que se eligen para corregirse. Entonces dice, no, yo parí, creo, dos enemigos. No, no digas eso, no digas que tú pariste dos enemigos, eso no es así. No, no, no hay enemigos. Hay almas que se eligen, ¿verdad? Que se eligen y que vienen con un propósito divino a corregirse y ayudarse, pero que mientras nosotros no elevemos la conciencia, pues nosotros sí los vamos a ver como enemigos, porque no hay manera de verlo desde otro nivel de conciencia cuando no despertamos realmente al trabajo espiritual que tenemos que realizar. Mientras nosotros no hagamos ese trabajo de lado espiritual, todo lo vamos a ver como si fuera una riña, como si fuera una rivalidad, como si fuera un conflicto de muerte, como si fueran, ¿cómo se dice? Enemistades, ¿verdad? Dice, yo soy la hija que más se encara, sí. Hay diferentes maneras de ir a ver estos cuadros que se presentan, ¿verdad? Muchos padres, ¿verdad? Muchos padres, sí. Dice, solo es un decir, yo estoy como pluma, muy bien, me parece muy bien. Muchos padres pues cometieron errores porque pues ya les mencioné que no tenían conciencia, no había madurez espiritual y pues cometieron el error de, por ejemplo, abandonar a los hijos. Inclusive el abandono podría ser físico y hasta también emocional, ¿verdad? Una madre que estuvo presente pero que simplemente pues nunca se dedicó al cuidado, a la protección del hijo, de la hija, y se vio desde una manera muy fría. Yo sí amo a mi madre, pero nunca he sentido amor de parte de ella. Ella me mira como símbolo de dinero. Sí, es lo que le digo, es que hay muchos cuadros que podemos aquí ver cómo tenemos que sanar. Por ejemplo, otra manera podría ser la violencia verbal, que los padres, por ejemplo, abandonaron a sus hijos. Pudiste, por ejemplo, ser una adicta al alcohol, adicta, los abandonaste, los tuviste que dejar y eso no te lo perdonaron, ¿verdad? Dice, pero los que están mal solo me ven como ella. Sí, sí te entiendo. La manipulación, ¿verdad? También padres que manipularon, padres que también fueron también aquellos que, pues, otra cosa que también, por ejemplo, es muy delicada y que se ve, es una madre que, por ejemplo, tiene favoritismo.
Si usted tiene favoritismo, si usted tiene diferentes hijos y tiene favoritismos y eso se lo echa en la cara, pues usted abre de alguna manera heridas, abre heridas. Y luego, por otro lado, pues una de las causas que también entre los errores de los padres podrían ser que también nosotros estemos arrastrando heridas generacionales que no nos corresponden, ¿verdad? Dice, sabes, estoy llena de rencor y resentimiento. Sí, sí te entiendo, Palomita. Es que hay muchos procesos muy fuertes, ¿me entiendes? Pero sin embargo, la mayoría de los padres, aunque nosotros no lo hayamos visto, ¿verdad? Muchos de los padres, como por ejemplo los hijas que tuvimos padres violentos, ¿verdad? A lo mejor tuvimos padres que también tuvieron problemas con el alcohol, con la agresividad, con la amenaza, por ejemplo, padres que maldecían, padres que desataban furia, se veían constantemente en furia. Son aquellos que lo vamos a ver que muchas veces cuando no recobramos conciencia o enaltecemos la conciencia, nos cuesta mucho comprender que ellos en su baja manera de conciencia, pues no pudieron hacer otra cosa más que actuar solamente o reaccionar desde el nivel de conciencia que tenían, ¿verdad? Pero obviamente que eso no justifica el daño, nada de eso es para justificar el daño, ¿verdad? Yo dejé a mis hijos yo dejé a mis hijos con mi madre y ella les metió mucho veneno y por su avaricia y mis hijos a lo mejor no te quieren, algo así, ¿verdad? La conducta negativa de los padres a veces afecta la relación, así es, sí, 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 claro que sí. Es que hay muchos diferentes cuadros de cómo podemos indagar en todo esto, ¿verdad? Un padre que, por ejemplo, también hace ese tipo de actos, como el hecho de meter cizaña, también es un padre que también está actuando, una madre que está actuando también desde su, no me quiere ellos, también me miraban como objeto de dinero, sí, claro. El hecho de que los padres, por ejemplo, nos hayan maltratado, o nosotros como padres o madres hayamos maltratado, eso no justifica el daño que hemos hecho, ¿ok? No lo justifica, pero hay que entender el contexto bien a profundidad. Cuando yo hice un daño, yo tengo que reconocer y tengo que arrepentirme y tengo que bajar el orgullo si es que yo lo hice por falta de madurez, si es que yo lo hice por falta de conciencia, ¿verdad? Un padre que fue golpeado, por ejemplo, en su infancia, muchas veces lo que hace es que va a repetir lo mismo porque nunca aprendió pues otra forma. Esa es una manera de entender que esto es una programación generacional, ¿verdad? Las heridas del niño, por ejemplo, interior. Somos adultos, pero con niños internos pues sufriendo. Mis padres eran muy fríos, pero yo nunca tuve duda de su amor, claro, sí. Era la manera de expresar aún como podían, porque también eran padres heridos, eran padres también llenos de ira, llenos de coraje, muchos traumas que también ellos pasaron, situaciones que pasaron muy graves. Dice, me duele y hay días que siento que sano y hablo con mi madre y remueve las heridas. Sí, sí, claro, sí, es que es muy difícil. Creo que sanar esa parte es muy difícil. Entonces, las heridas, por ejemplo, del niño interior, cuando un niño, por ejemplo, pues va creciendo con heridas, pues ahí se va a ir agarrando de su resentimiento, de sus enojos profundos, del rechazo. Y pues va a recordar el niño o la niña. Vamos a recordar, por ejemplo, las palabras, los gritos, la violencia, el abandono, las humillaciones, que nos hayan comparado inclusive. No, cosas que nos hayan marcado de por vida, inclusive son las que más nos va a costar trabajo soltar y trabajo dejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño sigue viviendo la historia o la memoria, ¿verdad? Bueno, no la historia, sino sería la palabra correcta, la memoria del dolor, ¿verdad? Porque el niño pues recuerda lo que el adulto ya quiere, el niño sigue recordando internamente lo que el adulto ya no quiere ni siquiera recordar, porque cada vez que lo recuerda, pues lo recuerda desde la rabia, desde el dolor. Dice, ella fue muy dura, yo no crecí con ella y viví en México y pienso que no la volveré a ver. Sí, es muy fuerte, pero debemos de hacer esta parte de todo esto es desprendernos de la herida ya sin seguirnos conectando a través de esas
de la energía, ¿verdad? Pues de dolor o de odio, de ira, de rencor, porque pues eso también es grave. Todos vamos aquí a estar rectificando, todos. No crean que porque a la larga nosotros no veamos que, por ejemplo, los papás, y no estamos aquí para juzgar a nadie, pero todos, por ejemplo, de alguna manera tenemos que rectificar y todos tenemos que también dar cuentas de lo que hacemos, ¿verdad? Por eso es que también nosotros vamos indagando del por qué yo voy repitiendo, por ejemplo, el hecho de que cuando una persona ya va avanzada en edad, si se fijan, y no sana la persona se va pareciendo a la mamá, se va pareciendo al papá, se va pareciendo en sus maneras de comportamiento, se va pareciendo a su manera, por ejemplo, de hablar, de comportar, de tratar, cómo actúa, cómo reacciona, ¿sí? Entonces, cuando los padres que, por ejemplo, las madres que yo le digo que me quiero ir y me dice que por qué, quién le va a ayudar y lo mismo me dijo cuando, sí, es que a lo mejor ¿cómo se dice? Eh, Tiene, por ejemplo, ¿cómo se diría esa palabra? Tiene un interés y el interés pues es monetario, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de que los padres que hacen conciencia, que no van a ser todos, no van a ser todos, eso sí, sí lo tengo en claro yo. No todos los padres ni todas las madres van a tener un despertar, no todos los madres van a poder, por ejemplo, soltar, ni también, de una otra manera también se puede ver, ni tampoco todos los hijos y ni todas las hijas van a poder perdonar, no van a poder porque ahí se juntan muchas cosas. Los padres, ¿verdad? Pues han hecho cosas muy graves. A lo mejor hemos habido madres que hemos gritoneado, hemos golpeado, hemos abandonado emocionalmente, pero vayamos a los otros padres que han hecho cosas muy delicadas que sí son muy brutales, brutalísimas. Entonces, hay cosas que sí tenemos que tomar muy en serio, ¿verdad? Ahora, cuando un padre o una madre despierta espiritualmente, que fueron en el pasado donde se cometieron pues muchos errores y muchos años pues después pues es como que somos aquellos padres o madres que venimos ahora a buscar, por ejemplo, el lado espiritual porque ya entendimos que el daño fue mucho. Y es cuando comenzamos, por ejemplo, a buscar de Dios y despierta el lado espiritual y comenzamos a intentar sanar, a pedir perdón, cambia la forma de ser, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sucede algo muy doloroso inclusive, ¿verdad? El padre o la madre que ya reacciona y dice, oye, ¿a poco yo hice todo eso? ¿A poco yo fui la que dije todo eso? Yo fui la que hice todo ese daño y ahora entra la persona en una etapa de culpabilidad en donde se siente culpable del por qué hizo todo eso, ¿verdad? Hizo todo eso. Entonces, ahí es donde tú vas a ver que si tú no tratas esa parte, híjole, sí vas a sufrir mucho porque te vas a llenar de culpabilidad en donde vas a pensar que fuiste una mala madre, que eres una buena para nada, que literalmente eres un monstruo o cosas así, ¿verdad? Cuando esto estamos hablando de cuando una persona genuinamente ya tiene un despertar y ahora corrige y hace, por ejemplo, em, hace corrección. A ver, los hijos traicionan la confianza. Ok, es hermosa tarde, bella princesa. Em, Muchas veces los hijos no van a creer en ese cambio que usted dio. No van a creer en cuanto usted haya cambiado. Usted, por ejemplo, hizo daño y ahora usted quiere ahora mostrar que ahora usted ya está arrepentida, que usted conoció de Dios y empieza ahí con la cantaleta de que la Biblia para acá y que Dios para acá y la parte espiritual. Debe haber una conciencia que se tiene que despertar a tal grado de que tengo que entender que eh, no todo va a ser a mi manera como yo lo piense. ¿Por qué? El hijo, por ejemplo, la hija, ¿no? Después de tanto daño que le hicimos,
Ahora como se va a poner a pensar y dice, pues es que ahora mi mamá o mi papá quieren ser buenos, ahora después de todo lo que hicieron, me atropellaron emocionalmente, me acribillaron, me humillaron, me compararon, me rechazaron, me abandonaron y ahora quiere ser bueno. Ahora quiere arreglar lo que hizo. Y ellos, los hijos, muchas veces le van a poner restricciones y le van a decir, no, es que para mí es demasiado tarde, para mí es demasiado tarde, o las condiciones aquí no las vas a poner tú, papá o mamá, no las vas a poner tú aquí. Acá las reglas son las mías. Ahora tú tienes que ver cómo tú manejas ese tipo de rechazo, porque es un rechazo, ¿verdad? Desde la cábala, fíjate, desde la perspectiva cabalística, eh, esto se va directamente a tratar desde el acuerdo de almas que vienen aquí a corregir y sanar ciclos. Están corrigiendo patrones generacionales, están corrigiendo inclusive karmas, están sanando ciclos o cerrando ciclos, están inclusive aprendiendo lecciones y a veces el hijo, ¿verdad? O la hija es aquella o es aquel que viene a confrontar al padre. Y que lo que más duele es que tu propio hijo, tu propia hija, te venga a mostrar la parte en la que tú no has podido madurar. Te viene también inclusive a reflejar tu propia sombra. Y sobre todo viene a obligarte a que despiertes, a que madures, ¿sí? Por eso se llama corrección del alma. Por eso se llama corrección del alma. Y es muy duro y muy difícil. Porque todo esto, hay hijos que, por ejemplo, vienen con misiones como el hecho de romper patrones familiares, ¿verdad? De familiares. Hay hijos que inclusive vienen aquí a decir lo que nadie se atreve. Vienen a cortar inclusive abusos generacionales, pero también hay casos donde el hijo se queda atrapado en el resentimiento. Y es ahí donde le digo que usted, si hizo tanto daño y usted hizo daño, usted no espere que su hijo, nomás porque usted ya despertó y usted ya quiere ahora hacer trabajo de conciencia y usted ya quiere hablar de versículos bíblicos y usted ya quiere ahora hablar de Dios y ahora, ay, perdón, hijo, perdóname, pero entonces, ¿dónde queda todo el daño? No, hay un daño que se generó y ese daño usted no lo puede reparar en 5 minutos solo porque usted ahora está haciendo, pues, empieza a recorrer el camino, por ejemplo, de despertar, ¿no? Le voy a decir una cosa y le voy a hablar de este orgullo que se refuerza, que ese es el ego, ¿verdad? El ego en los hijos, el ego en los hijos. A veces, por ejemplo, el hijo o la hija se queda viendo solamente desde la herida, se queda viendo solamente desde el dolor, aunque tú le digas, ya me arrepentí, perdóname hija, perdóname acá, y usted le escriba cartas, le hable bonito, le haga regalos, le festeje su cumpleaños, y usted va viendo que todo eso inclusive no es aquello lo que le va a sanar al hijo, aunque usted haga todo eso, ¿verdad? Inclusive cada vez usted va a ver que va a haber más rechazo y más indiferencia. Ahora, por eso es que le digo que el hijo, la hija, se queda viviendo desde la herida, ¿verdad? Y que empieza a generar mucho orgullo, mucha rigidez, empieza, por ejemplo, a decirte, es que yo no te voy a poder perdonar, yo no voy a poder perdonarte lo que tú me hiciste. Porque el dolor puede ser una herida. El dolor es una herida, ¿verdad? No una identidad, es una herida. Entonces, hay personas que no quieren soltar el resentimiento porque eso, pues, también se convierte en su propia historia, ¿verdad? Y luego, el padre, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a la otra cara del padre o la madre que dice, sí, ahora no me quiere perdonar, y yo ya me arrepentí, y ahora a ti te agarra también la chiripiorca, ahora te agarra la chiripiorca de que, no, es que yo ya me arrepentí, y es que yo ya le pedí perdón, y es que yo acá y allá, pero también hay que tomar conciencia de lo que hiciste, es muy profundo, qué fue lo que hiciste a lo mejor, qué estás pagando, porque ahí es donde, de hecho, la otra moneda va a ser
que tú inclusive cuando pidas perdón, inclusive sientas también el rechazo y sientas, por ejemplo, la indiferencia de los hijos, el que inclusive ya no te digan mamá, porque están hablando y están actuando desde la herida. Imagínate tú después de haberle hecho tanto daño y después salimos nosotros con que ven hijo, ahora te voy a hablar yo de Dios, pues entonces nos ven como alguien que ahora estamos queriendo hacer el papel solamente de ser buenas o de que queremos algo, ¿verdad? A ver, a mí me gustaría escuchar, hija, fallé, me equivoqué, siento que eso me dará paz. Claro, porque es que mira, ahorita voy a hablar un momento de lo que yo te quiero dar a entender a esto que también voy para allá. Cuando el padre o la madre realmente pues quiere, ya se arrepiente, quiere reparar, ¿verdad? Si un padre de verdad quiere sanar la relación, tenemos que tener primeramente paciencia y dar frutos de arrepentimiento. Sobre todo los padres que han hecho ese tipo de daño. Tienes que inclusive reconocer que hiciste daño, que te equivocaste, que no tenías la madurez. Y eso es por parte bajar el orgullo y ya dejar el jueguito de que yo no tengo nada que perdonar o no tengo nada que decirte, eres mi hijo, yo soy tu padre. Eso también es soberbia. Si hicimos daño y no le podemos cambiar el nombre a que si yo hice daño, hice daño. No voy a poder sabotear esto. Si yo hice daño, tengo que reconocer que hice daño, sin justificarme. Si tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón sinceramente, pero sin manipular. No con aquello de que, pero tú también. Yo voy a hacer mi parte de lo mío, de mi parte, ¿verdad? Y por otro lado, tengo que aceptar las consecuencias. Las consecuencias de que inclusive al hijo o a la hija que yo le hice daño, puede inclusive decirme, mamá, yo no puedo seguir conviviendo contigo porque me afectó mucho lo que tú me hiciste. Tiene el derecho el hijo, tiene el derecho y la hija de decirte, en este momento yo no me encuentro ni psicológicamente bien, ni mentalmente, ni emocionalmente. Sí, a lo mejor va a ser uno mejor. Supongamos que sea un hijo flexible, ¿verdad? Supongamos que sea un hijo flexible, pero después le sigue demostrando que cada vez que tiene la oportunidad, pues va a hacer cositas para que usted se siga lastimando. Entonces usted también tiene que entender que si su hijo le pidió o le pide distancias, usted tiene también que dejar que ese tiempo pase y no seguir con la presión de que perdóname y perdóname. Si uno está pidiendo perdón y perdón y perdón y las cosas no mejoran, también uno tiene que ver que muchas veces la distancia y poner mi manera de cómo yo puedo manejar esto desde una manera que ya yo no siga haciendo daño, que no me sigan haciendo daño, también eso es justificable. Ahora, por ejemplo, le voy a voltear al otro lado. Si yo soy la hija a quien mi madre me hizo daño, ¿verdad? Y mi madre cada vez que yo la llamo, yo ya estoy como hija, por ejemplo, sintiéndome bien, pero mi madre no quiere, mi madre cada vez que tiene la oportunidad, pues me rechaza, me dice cosas, me insulta, me hace sentir mal, me compara, me dice muchas cosas. El universo, Dios no se enoja porque yo por paz mental tenga que inclusive tomarme distancia. Sobre todo, le voy a decir esto, sobre todo cuando yo estoy tratando de sanar y cuando yo estoy tratando de equilibrarme. Y si el hecho de yo equilibrarme y de sanarme es basado en que yo en que yo tenga que tomar distancia, pues también el universo lo aprueba. Porque como yo me pudiera sanar con una convivencia con alguien que es precisamente la persona que constantemente pues es aquella que no puede sanar junto conmigo. Hay que aceptar otra cosa que le voy a decir muy claramente. Y quiero que desde este momento se me empiece a desprogramar. Si usted hizo daño a los hijos o los hijos le hicieron daño a usted, desmentalícese, desprográmese que sus hijos van a sanar junto con usted. Y sobre todo cuando ya ven que usted, por ejemplo, va
en un camino de Dios, de espiritualidad. O sea, y usted empieza, no, mi hijo, pero es que dice la palabra, no, 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 ninguna palabra ni nada. Deje que viva su experiencia también sus hijos, déjelos. Si su hijo no le quiere perdonar, si su hijo en el momento usted está sufriendo, ¿verdad? Como las mamás que hemos sufrido de que, cómo me gustaría que mi hija, por ejemplo, me vuelva a decir mamá, cómo me gustaría que mi hija me dijera algo que me haga sentir bien. A lo mejor viví momentos muy bonitos en el pasado cuando era niño, cuando era niña, y ahora las cosas han cambiado. Pero si yo me cuelgo de ese sentimiento, yo me voy inclusive a enfermar. Me voy inclusive a perder a mí misma. ¿Por qué? Porque estoy esperanzada o estoy conectada a un sentimiento que también alimenta por otro lado, porque como padres estamos conectados con los hijos energéticamente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Cuando yo hice daño, tengo que aceptar las consecuencias. Y si mi hija o mi hijo me dice, mamá, yo lo siento, pero hoy yo me voy a dedicar a mi vida, mamá, yo necesito tiempo, yo necesito inclusive dejar de hablar contigo, yo inclusive necesito que por ahora pues no tengamos comunicación y eso sí duele mucho, ¿verdad? Y usted también debe de trabajar eso y debe de entender que basado en el daño que pasó, su hijo o su hija también tiene el derecho de eso. Le aseguro que más adelante las cosas suceden de diferente manera. Ahora, lo que sí sirve mucho es nosotros trabajar desde el subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a trabajar en mi luz, yo inclusive le puedo sanar mucho a mi hijo o a mi hija porque yo estoy haciendo un trabajo de luz. Aunque usted piense y diga que sus hijos no le quieren y todo esto, siempre bendígalos. Siempre bendiga a sus hijos. Le aseguro que eso es una fuerza de luz que inclusive no tiene rival. La luz, no crea usted que porque existe la oscuridad es la rival de la luz. No, la luz es luz y la luz es tan potente que la oscuridad se queda en la nada. La luz es muy poderosa. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que cuando un hijo no está listo para sanar, hay que inclusive entender las decisiones que quiere tomar, sobre todo cuando ya son adultos. Ahora, cuando usted empiece a madurar y usted empiece a aceptar y empiece a cambiar de verdad, usted se tiene que preguntar, usted, por ejemplo, ya maduró, usted ya está trabajando en sus iras, usted trabajando, por ejemplo, en sus desequilibrios, usted ya trabajó, por ejemplo, en los vacíos existenciales que le llevaron inclusive a tomar decisiones en el pasado, que por eso es que ahora están estas consecuencias. Usted tiene que dar el cambio, pero de verdad. No solo de palabras, no solo de que yo ya cambié, mi hijo, yo acá y allá. Creo que los hijos inclusive son todavía más inteligentes porque ellos se dan cuenta cuando la persona va en serio y cuando no, no. Entonces, hay que respetar esa parte del hijo o de la hija cuando el hijo dice, mamá, yo lo siento, tú eres mi mamá y lo que sea, pero necesito que respetes mi espacio, mamá. El amor no se obliga. Entonces, por eso, si el hijo dice eso, hay que respetar lo que el hijo hasta ese momento está tomando como decisión. El perdón, pues no se puede exigir, ¿verdad? Por eso se tiene que transformar en una ganancia. Entonces, cuando el hijo decide alejarse, hay también que llegar a la aceptación de que los hijos, pues también, por muy doloroso que podamos o no querramos que eso pase, pues también se va a ver como si el hijo también quiere cortar la relación con nosotros, porque se siente eso, se siente cuando rechazan, se siente cuando miran, se sienten de muchas maneras, cuando no quieren convivir con usted, cuando no le quieren hablar, cuando no le responden los mensajes, cuando a lo mejor no tienen el interés, a lo mejor ya se casaron y ya encontraron a lo mejor en sus cónyuges, y eso debería darnos todavía, pues, alegría, ¿verdad? Dice Rocío, dice, oiga, dice, y cuando los hijos se drogan y uno los regaña, que eso no se, lo que pasa que le voy a decir esta cosa, los hijos, llega un momento, Rocío, que los hijos ya tienen libre albedrío.
Y muchas causas van a ser por las drogadicciones, por ejemplo, los que son anclajes, las drogadicciones o alcoholismos, todo ese tipo de cosas son anclajes. Y los anclajes son lo que conecta muchas veces a la herida de la persona del por qué quiere buscar como una puerta, son como ventanas escapistas que elige la persona con el hecho de irse un poco, por ejemplo, del mundo de la realidad para escaparse, se quieren escapar del mundo de la realidad y quieren entrar a un mundo, por ejemplo, eh, en donde yo quiera pensar que lo que estoy viviendo no es verdad y busco la manera de escaparme. Y muchas veces tenemos que dejar vivir a los hijos lo que ellos quieran vivir porque ya no vamos a poder hacer mucho aunque nosotros los regañemos. No vamos a poder tomar el control absoluto. Y aunque hagan ese tipo de cosas, ellos tienen el libre albedrío. Tienen que pasar por lo que tienen que pasar y la vida les va a enseñar muchas cosas a los hijos. Y ahora lo que sí, a ver, ahora aquí, em, lo que le acabo de mencionar y esto es muy importante y usted tiene que entenderlo desde la parte espiritual. Cuando el hijo no cede o no se detiene a hacer cosas que ya no tiene que hacer, nosotros no podemos hacer más nada más que lo más que podemos hacer en nosotros, empezar a sanar nosotros mismas y trabajar la conciencia y sanar ya sin culpa y siempre estar bendiciendo a los hijos. Por eso los hermanos judíos cuando lo que más hacen es bendecir a los hijos, los hermanos judíos, lo que más hacen es de día y de noche bendecir a los hijos. Es muy bueno bendecir a los hijos de día y de noche. Aunque los hijos a lo mejor no quieran hablar con uno, aunque estén enojados con uno, aunque uno ve la diferencia, siempre las bendiciones de los padres siempre van a proteger a los hijos anden donde anden, eso sí lo tengo por seguro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que el amor es genuino de un papá o de una mamá, ¿verdad? Cuando bendice a los hijos. Por eso es muy delicado que cuando nosotros estemos airadas, enojadas, desatemos palabras que no son correctas sobre los hijos. Porque así como podemos bendecir a un hijo, también podemos maldecir a un hijo. Y créame que eso sí le cae a los hijos, ¿eh? Cuando nosotros estamos enojadas y le dice, eh, o sea, les quitas la protección porque nosotros tenemos muchísimo poder para bendecir a los hijos. Por eso hay que tener cuidado con lo que desatamos con nuestra boca hacia los hijos. Entonces, si su hijo decide cortar comunicación, si decide poner límite y distancia a su relación con su madre o con su padre por el hecho de también no estar lista, usted también debe de entender eso. Usted también debe entender eso. No lo vea porque, ay, es que mi hija ya no me quiere. No es que no lo quiera, entienda que hubo un daño. ¿Me entiende? Entonces, dice por acá, dice, la salación espiritual entre los padres y los hijos, que son como las prácticas que le acabo de decir, ¿verdad? Que son muy recomendadas, que es bendecir a los hijos, orar por los hijos y nosotras mismas iluminarles el camino también. Ese sí es un trabajo, fíjese, de ¿cómo se dice? De espiritualidad, ¿verdad? Ayudarles también a sanar también a ellos. Porque, mire, le voy a decir una cosa, un padre que sana o una madre que sana, está sanando 7 generaciones atrás y está sanando 7 generaciones enfrente. Por eso una mamá o un padre que sana su alma, sana también al linaje. Entonces, cuando nosotros entendemos esto desde la parte profunda, de que muchos hijos pues van a tener muchos resentimientos, van a tener mucho dolor desde la infancia inclusive, o sea, y eso se va a ver ya reflejado ¿cómo se dice? En inclusive hasta padres que se vuelven enemigos, ¿verdad? Que se vuelven, por ejemplo, se rivalizan, llegan muy lejos. Llegan muy lejos con las situaciones que viven, que no pueden perdonar.
Si su hijo, por ejemplo, su hija, todavía lo que hace es como, por ejemplo, ensañarse todavía más y quiere seguir juzgándole, eso la vida se va a encargar. La vida siempre se encarga de poner en su lugar a todos. Por eso todos hemos pasado por circunstancias muy dolorosas. También nosotros en algún momento fuimos adolescentes y también nosotros en algún momento vamos a ser ancianos o ancianas, vamos a llegar, y también los padres también. Todos aquí vamos a tener que dar cuenta de todo. No crea que porque aquí o en diferentes maneras de rectificación. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los padres, si somos las hijas o los hijos. Hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los padres, qué les decimos, qué les hacemos sentir. Si, por ejemplo, le decimos cosas negativas a los padres y los padres los hacemos llorar. Los padres, pues, representamos la madre, ¿verdad? La madre representa, por ejemplo, la vida, el padre representa el éxito. Por eso muchos de los desafíos que va a enfrentar los hijos, que sobre todo, pues, no quieren también soltar, pues, estos sentimientos de, de sentimientos de dolor y de herida, pues la vida se les va a mostrar también con dureza, porque también así de acuerdo a como también nosotros tratemos a nuestros padres, también así nos va a tratar la vida. Entonces, por eso le digo que los hijos también, los hijos de alguna manera la vida les va a enseñar, la vida les va a traer las situaciones y las circunstancias necesarias para que ellos tengan de alguna manera que soltar ya la maleta de dolor, lo que tienen que perdonar, lo que tienen que arreglar, tienen que dejar de juzgar. Un hijo, por ejemplo, que ya tiene que sanar con mamá, una hija tiene que dejar de juzgar a su mamá, tiene que dejar de culparla, tiene que ser más comprensiva, y sobre todo hay que dejar también de ser víctimas de todo esto, ¿verdad? De ser víctimas. Porque a veces ya vamos, por ejemplo, ya avanzadas en edad y ya tenemos 30 años, 40 años y todavía seguimos culpando a los padres, todavía seguimos haciendo comentarios, todavía hay muchos casos inclusive bíblicos para que si usted, por ejemplo, va a ir a la cuestión bíblica, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Isaac y Esaú, ¿verdad? Que se rivalizaban, ahí los dos se rivalizaban. Y al mismo tiempo la mamá tenía que irse por un lado de uno y el papá por el lado del otro. Ahí había una rivalidad, ¿verdad? Y tuvieron que tomar decisiones radicales. Entonces, lo que sí le puedo decir es de que los padres hayan hecho lo que hayan hecho, tampoco es de justificarnos. Si usted me está escuchando y usted tiene que sanar y usted tiene que reconocer que usted ha hecho daño, haga trabajo de conciencia, porque también se explica, por ejemplo, mucho en Cábala, ¿verdad? Que en la vejez es cuando se viene a ver mucho el reflejo de la parte que uno no sanó de más joven. Hay que soltar los juicios, hay que soltar el dolor, hay que sanar, hay que dejar de juzgar, hay que dejar de criticar, hay que dejar si el caso es que, por ejemplo, yo ya no puedo convivir con mamá o con papá, está bien, pero hay que asegurarnos que no estemos llenos de rencores, que no estemos llenas de ira. Hay que sanar esas partes. Eso es lo que no queremos escuchar porque eso es la maduro de trabajar. Más sin embargo, el orgullo, muchas veces el gran Satán es el que nos controla cuando nosotros no queremos ceder. Si mamá es así o mamá es allá, conéctese con el universo. No se llene más de ira, simplemente conéctese con su divinidad, pídale a Dios que cambie, que sane los corazones, que sane las heridas, haga, por ejemplo, meditaciones. Por ejemplo, la persona que usted quiere sanar, métase a una meditación, visualice a la persona, por ejemplo, en un aro de luz donde usted está viendo que esas heridas están sanando. Si usted ve a la persona siempre enojada o irritada o una persona que constantemente está haciendo con usted, ¿cómo se dice esa palabra? Sarcástica.
o hay personas que constantemente pues hacen cosas para herirlo. Bueno, visualice a la persona feliz, visualice a la persona en amor, visualice a la persona que la abraza, visualice y le aseguro que las cosas comienzan a cambiar. Eso es muy poderoso, muy poderoso. Y luego, por otro lado, usted ya no siga en ese asunto de que se engancha, por ejemplo, al dolor de la persona, porque cuando usted se engancha al dolor de la persona, eso es muy catastrófico. Eso yo ya lo atravesé y cuando yo atravesé por ese momento, yo me descontrolé mucho mentalmente. Mentalmente y emocionalmente me desequilibré mucho porque fueron cosas muy fuertes las que tuve que atravesar, pero más sin embargo yo me conecté mucho con Dios, me conecté mucho con mi divinidad, le pedí mucho a Dios o que hiciera algo al respecto, que me fortaleciera a mí y que me diera la capacidad y que no pusiera yo siempre la atención en todo ese tipo de cosas de burlas o de palabras que dicen o actos que hacen para hacerte sentir mal. Y eso también es muy delicado. Si usted es un hijo que usted hace este tipo de cosas y si me está escuchando, al igual que también le voy a decir al papá y a la mamá, si usted es un hijo o usted es una hija y usted no mide las consecuencias, porque a veces decimos, bueno, pero es que mi papá, mi mamá también me hizo cosas. Bueno, entonces a usted nadie le obliga a que usted siga conviviendo con su padre si a lo mejor su padre le sigue haciendo daño. Pero le voy a decir una cosa, si usted quiere ver el éxito y si usted quiere que su vida le vaya bien, usted deje de juzgar a los padres, deje de criticarlos, deje de hacerlos llorar, deje de hacerles el ridículo, deje de tratarlos mal. Si usted le causa irritación ver a sus padres, mejor no vaya a verlos hasta que usted se sane y se equilibre, porque eso trae consecuencias muy graves. Se lo digo, trae consecuencias muy graves. Hacer llorar a la mamá, hacer llorar a los padres también es muy delicado. Si usted está herido, vaya con un psicólogo, vaya con una terapeuta. Yo he tenido sesiones en las que he hablado con personas en las que me recuerdo, por ejemplo, el caso de, de una persona, ¿verdad? Una muchacha en donde ella tenía un gran resentimiento a su madre y eran 3 días de sanidad. La primera no se pudo hablar mucho porque es un caminar, ¿verdad? Y en la primera llamada, la persona no podía ni siquiera, no podía ni siquiera mencionar el nombre de la mamá. No podía. Y luego se quedó como por no sé cuántos minutos pasaron. Yo sabía que estaba en la línea, pero mientras yo le estaba dando la terapia con mamá, le estaba haciendo memoria para que ella hablara lo que tenía que expresar y soltara lo que tenía que soltar y sanar. Y hubo un momento que la niña se quedó callada como por no sé cuántos, 5, 7 minutos y dije, a lo mejor se desmayó, ¿qué pasaría? Hasta que ya abrió la bocina y se escuchó y son maneras también de sanar, porque hay mucho dolor, ¿verdad? Hay mucho dolor y mucho resentimiento. Y era una persona que no, llegamos al momento en el que le dije, dile mamá, dile mamá. Y las dos partes donde ella le intentó decir mamá no podía y la otra parte donde le dije dile te perdono y te amo mamá. Aunque en el momento no lo sientas, el amor es la frecuencia de más alto nivel que podemos alcanzar en medio del dolor y por eso es que podemos romper con todo eso. El amor no puede con el odio. Si usted quiere matar a alguien, mátelo con amor. Porque el amor nunca va a poder nunca se va a debilitar delante de todas esas otras energías que son el odio, la ira, que es muy fuerte. Se necesita, la verdad, una conciencia desarrollada y equilibrada y trabajar la conciencia. Si usted está haciendo puras rabietas todo el tiempo y usted, este hijo de su chingada madre que no deja de hacer las cosas mal. Mira, cabrón, te vas a morir. O sea, usted tiene que tener cuidado con esas palabras que desata de su boca mientras usted está enojada. Porque es muy posible que también por eso los hijos también no se compongan, porque usted también no eleva la conciencia.
Por eso los judíos, ¿verdad? Enseñan todos los días. Bendecimos a los hijos, a las hijas. Yesimej Elohim que será Rivka Rachel Berea y Barejeja Donai Besueneja y Donai Panabeleja. Vijuneca dice Donai Panabeleja, Viasemach Shalom. Todos los días, en la noche, ves a tu hija otra vez. Te bendigo y visualizas a la hija. Eso es muy poderoso. Muy poderoso. Entonces, si eres el padre, ¿verdad? Ya te dije la parte de la versión de los hijos. Los hijos, deja de hacer sufrir, deja de maldecir, deja de criticar, deja de juzgar, porque tus padres hicieron lo que pudieron al alcance de su conciencia. Y tú, si eres aquel que te quieres dar el paquete de que eres mejor que tus padres, pues entonces demuestra el nivel de conciencia que tú también puedes alcanzar, pero no para humillar. No para humillar a tus padres, ni para humillar a nadie. No se trata de humillar a nadie. Porque el que humilla, más adelante se le presentan cosas que también le van a humillar. Y si eres el padre o la madre, también, deja de regañar, deja de maldecir con tus palabras, ponte a trabajar en tu parte espiritual, en tu parte de conciencia, sal del rol de víctima y en vez de siempre estar quejándote que por qué no cambian, asegúrate que tú también estés dando y que estés siendo el ejemplo de quien tú eres, de lo que exiges a tus hijos. Así es que esa es una manera de ver. Ya te dije que si tus hijos te dicen, yo no quiero convivir hoy contigo, mamá, porque es que mira, me dolió mucho. Me dolió mucho lo que tú me hiciste acá, me hiciste allá. Y si el hijo en el momento no quiere recapacitar, déjelo. Si se quiere ir de su vida, déjelo, que viva su propia experiencia, suéltelo. No se apegue y aunque le duela mucho, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le ayude. Pídele a Dios que le ayude mucho para que ese tipo de circunstancias ya no sean lo que le está bloqueando al hijo o lo que le está bloqueando también a usted. Dice psicóloga o qué modalidad. Soy terapeuta. Entonces, si usted no hace su parte como lo tiene que hacer y usted quiere ver resultados, usted también tiene que ver la parte suya de cómo usted también está dando el ejemplo. Sobre todo si somos padres, ¿verdad? Si somos padres o madres que en el pasado no hicimos las cosas correctas y que ahora estamos tratando de alinear todo esto a la luz. Mi nombre es Simha, es mi nombre espiritual, Simha Batemoná. Entonces, si queremos ver resultados, bendiga a sus hijos. Busque la oración sacerdotal que está creo que no estoy seguro si es en número 6 del 20 en adelante, pero las personas que estudiamos todo esto de la mística hebrea, todos los rezos que hacemos a los hijos son envolverlos en luz de rezos hebreos. Por eso en Shabbat, lo que más hacemos cuando encendemos las velas del Shabbat, yo digo, bendita sea mi nación, bendita sea mi descendencia, bendita es la generación y por eso yo sané. Aquí sané. Cuando sané le puse un hasta aquí al patrón generacional, le puse un hasta aquí a la violencia, le puse aquí hasta las palabras que fueron de maldición, le puse un hasta aquí a todo lo que venía arrastrándome de conductas que no me estaban favoreciendo. Y yo sané y por eso le puse un hasta aquí y ninguna de mi generación va a repetir este patrón. Van a ser hijos, van a ser hijas, sacerdotisas de Dios, que van a hablar de luz, que no van a volver a repetir esto. Cortamos con esto, porque muchas de las cosas que también estamos experimentando es exactamente el problema. Y esto lo deja muy en claro los maestros cabalistas. Si no, vayas a estudiar con el maestro Albert Koslan y le deja muy en claro que la madre que maldice al hijo, le cae esa maldición. La madre que bendice al hijo, le cae la bendición. El hijo que le desea la muerte al hijo, pues que se tenga las consecuencias, porque a lo mejor no va a haber muerte física, pero a lo mejor sí va a haber muerte espiritual, porque hay que refrenarnos, ¿verdad? Hay que refrenarnos con todo esto. Así es que, a ver, ¿qué más? Dice, cabalista, sí, así es, soy cabalista. Voy manejando regreso a mi casa, voy escuchando todo en vivo. Gracias, María, gracias.
Entonces, todo esto son señales de cómo yo tengo que tomar responsabilidad. Como dicen los cabalistas, hay que hacer teshuvah. Teshuvah emet. O sea, arrepentimiento, pero de verdad. No de temporadas y de ¿cómo se dice? De nomás por momentos. Entonces, muchos de los hijos también están sufriendo. No crea que porque el hijo que no quiere perdonar, también está sufriendo. También está sufriendo, le aseguro. Pero sea usted también el ejemplo como papá o como mamá. Y dele el espacio y no sufra y no entre en ese tormento. No entre en ese tormento de cómo, es que no, es que cuándo me vas a perdonar, es que cuando acá, dele el tiempo, el hijo no sé, y si nunca pasa, pero usted hizo un trabajo. Cuando cuando la parte mental, perdón, la parte de conciencia se despierta, usted ya no está tan apegada al dolor porque usted ya entiende que cada quien lleva un camino de rectificación. Por eso cada quien se ve reflejado en sus heridas con los otros, ¿verdad? Los hijos también están presenciaron cosas muy dificultosas, precisamente porque a lo mejor nos vieron a nosotros como padres desequilibrados. Los hijos no tenían que los hijos no tenían que vernos a nosotros perfectos, ni tampoco nosotros como hijos teníamos que haber visto a nuestros padres perfectos. Nos tenían que haber visto con conciencia, despiertos en nuestro lado de luz conectados, pero por motivos de donde no podemos hacer ese trabajo es que también vieron cosas y también no pudieron los padres, por ejemplo, sanar. Y muchos de nosotros arrastramos esos patrones. Estamos, por ejemplo, viviendo la herida consciente e inconscientemente, porque no somos capaces, ni tampoco tenemos, ni tampoco ¿cómo se dice? Ni tampoco no crea que muchas personas que hablan de espiritualidad están dispuestos, por ejemplo, a sanar, porque sanar es un sufrimiento, ¿eh? No todos porque dicen, ay, sí, es que yo Dios y acá y la Biblia y todos, no todos están dispuestos a sanar, no, no todos. Porque muchos adultos cargan con esas heridas emocionales muy profundas, que inclusive las vienen arrastrando desde su infancia. Y muchos de esos inclusive no fueron ni siquiera golpes físicos, fueron palabras, fueron ausencias, fueron indiferencias. Los padres, le voy a decir esto, que a veces las personas no logramos entender cuando trae una realidad, pero los padres no siempre dañan por maldad. Muchas veces dañan por inconscientes, o sea, por no tener la conciencia despierta. Por eso esas heridas se ven reflejadas y marcan sus vidas en la baja autoestima, en sus heridas internas. Eso usted lo va a ver, por ejemplo, reflejado cuando un niño no se sana y viene arrastrando todo ese tipo de heridas. Usted va a ver que inclusive en sus cuestiones amorosas, en relaciones amorosas, les va a afectar mucho, incluyendo la capacidad de confiar en otros. Por eso es un tikkun, una corrección mía que tengo que estar trabajando. Si yo viví mucho, por ejemplo, la experiencia de la herida del rechazo, ¿verdad? Esta herida se va a ver o va a ocurrir cuando el hijo siente que no fue deseado o que le rechazaron o no le aceptaron. Por ejemplo, si usted dijo cosas, usted, por ejemplo, iba a ser niña y usted salió con que, no, es que yo preferiría, yo siempre quise que tú fueras un hombre y saliste niña. Eso ya fue una herida que le marcamos al hijo. El compararse, ya le dije, el compararse con los hermanos. Ay, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres inteligente como tu hermano? Tú eres un tonto. Bueno, para nada. Estudia. Eres un problema. ¿Y quiénes de los padres, verdad? Como dicen por ahí, Hasbe Shalom Barmileno, que nos libre Dios de nunca haberle dicho a un hijo, ojalá no hubieras nacido, porque eso es delicado. Yo no necesito, por ejemplo, le voy a explicar esto.
Las madres o los padres no necesitan decirle a los hijos te maldigo directamente para decir que los maldeciste. Este tipo de cuestiones, este tipo de decretos que desatamos sobre los hijos, como decirles a los hijos eres un problema, ojalá no hubieran nacido, lo comparé, cosas así, son inclusive ya ese tipo de decretos que van a rasgarle el alma al hijo. Entonces, cuando ya crecen, pues se van a ver como niños con miedo a que los abandonen, con miedos a que les hagan daño. Aquellos niños que, por ejemplo, crecen con esa alta necesidad, por ejemplo, de que los aprueben en todo. Por eso un niño rechazado crece creyendo que no merece amor. ¿Sí? Y algo que sí podemos poner muy en claro es esto. Y esta es la parte que casi no lo pueden entender. Lo dije desde el principio del en vivo. Pero la cábala habla muy específica, que las almas pactan. O sea que si tú estás diciendo a cada rato, es que la mamá que tengo no me gusta. Yo hubiese querido que mi mamá fuera otra. Pues lo siento mucho por decirte, pero tú eres el que elegiste a tu mamá, si eres el hijo. Y tú como mamá también pactaste para que tuvieras a tu hijo. Así es que si tú estás quejándote todo el día, a lo mejor por lo que están haciendo y no han buscado también esa manera de crecimiento, ni tú, ¿verdad? Porque tú para exigirle a un hijo de que se componga, por ejemplo, de que deje esto, de que deje hacer lo otro, de que deje el alcohol, de que deje el cigarrillo, de que deje de ser mujeriego, también nosotros tenemos que demostrarles que también tenemos alta conciencia como para llegar al momento de exigir ese tipo de cosas, ¿sí? Y si los hijos están mal porque el padre es un man depresivo, bipolar, pues es que eso no tiene nada que ver con, o sea, a lo mejor lo que están experimentando, lo que están viendo es precisamente lo que está ahí en el cuadro de su entorno. Esas son las heridas reflejadas de los padres también. Son las heridas reflejadas de los padres, ¿sí? Entonces, muchos hijos, pues mire, muchos hijos van a vivir, o muchos padres también, ¿verdad? Van a vivir culpando a los hijos o van a vivir culpando toda su vida a sus padres. Por eso el verdadero poder del ser humano, cuando se comienza a trabajar internamente, aparece cuando nos determinamos de sanar, cuando me determino a comenzar a hacer un trabajo de luz, ¿verdad? Es ahí cuando comienzo a sanar, ahí dejo de repetir patrones, ahí cambio la historia, transformo mi linaje. Por ejemplo, una mamá, le voy a decir esto, una mamá que es muy maldiciente de boca. Gracias. Una mamá que es muy maldiciente, muy bárbara, o sea, para hablar palabras, ahí está también está allí revelando el nivel de conciencia en el que está. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Ahora, ¿yo puedo cambiar mi pasado? Si yo fui, por ejemplo, una madre que yo no hice las cosas correctamente. A lo mejor no puedo cambiar mi pasado, porque sanar mis heridas no cambia mi pasado, ¿verdad? Pero sí puedo cambiar completamente ya de lo que viene de hoy en adelante, mi futuro, por los cambios que yo ahora hice. Ahí es donde le digo que tenemos que tener esa conciencia. Conciencia, usted trae, por ejemplo, un pacto almático, que es lo que hablé, por ejemplo, en la clase pasada, que es más de lo que hablan Jajamim, en donde recalcan hasta el cansancio de que nosotros pactamos y que aquí el alma viene individualmente y que aquí estamos aquí en un desafío en donde el alma, por eso precisamente encarna, ¿verdad? Encarna, pero que también tiene que haber una reconexión del que tiene que evolucionar, o sea, como lo que le platiqué yo anteriormente, de que yo fui una persona muy depresiva, fui una chica muy depresiva desde joven, ¿verdad? Y obviamente que tuve que descubrir del por qué yo era depresiva. Y para descubrirlo, no fue tan fácil,
porque tuve que recorrer un camino. Por eso las personas que a veces quieren darle solución a sus vidas instantáneamente, eso no sucede así. Eso no sucede así. Usted tiene que hacer trabajo de luz, tiene que hacer trabajo de conciencia, tiene que ir a sus heridas, tiene que viajar. O sea, todo esto, usted siempre está buscando las respuestas con otras personas que también están igual que usted. Usted tiene que ir a su interno. Usted tiene que, el viaje es hacia adentro de mí. Que tengo que empezar a espejearme, tengo que ver mis sombras, tengo que inclusive reconocer lo que no me gusta. A lo mejor soy una persona muy egocéntrica, hay que checar eso. Si eres muy egocéntrica, te va a costar mucho aceptar que a lo mejor la del problema eres tú. ¿Cómo te está dominando tu gran Satán? A través del orgullo. A lo mejor no aceptas que también tienes problemas. Si no, hay que ir a hacer una introspección del por qué yo sigo en las mismas, y si no, tengo que voltear a ver qué tanto camino he recorrido, y al mismo tiempo cuánto he evolucionado. A ver, si en este momento yo vuelvo a ver hacia atrás un poco, ¿podría yo decir que yo evolucioné algo, que yo he sanado algo? Esa pregunta se lo dejo a usted. Usted podría decir que usted ha sanado, usted ha recorrido ya bastante camino y que ha hecho bastante ticún. Por eso esto de sanar no es nada fácil. Es encarar mis propias sombras. Es encarar mis propias sombras. Y cuando nosotros nos llenamos de resentimiento, de odio, de impotencia, de orgullo, que son puros bloqueos, por eso es que no podemos perdonar tan fácilmente. No podemos perdonar tan fácilmente. Como esta chica que yo le dije, suelta lo que tienes que soltar con tu madre. Y no podía, porque el resentimiento es tan fuerte. No podía. No podía ni siquiera decirle una palabra bonita, porque estaba muy llena de rencor. Y después de varias terapias fue que ella inclusive le pudo decir su nombre. Se le cambió la vibración de la voz ya después de hablar. Y le dije, ahora vamos a hacer una sesión de liberación en donde esta sesión de liberación te vas a dar cuenta que vas a fluir más. Sí, fue completamente una liberación completamente muy distinta, porque ahora parecía, no sé qué había pasado, ahora parecía ella la terapeuta en vez de yo, ahora parecía ella la que me estaba enseñando, porque me dijo, tuve 3 meditaciones, me dijo, donde solo visualicé, fíjate qué duro fue esto, dijo, visualicé pues que mi madre, que yo estoy aquí para romper un patrón familiar, y pues me di cuenta que mi madre era una huérfana emocional, que no pudo con sus cargas, no pudo tratarme de otra manera que no era desde la frialdad y desde el rechazo, porque también ella recibió rechazo. Entonces por eso es que decidí romper. Y dijo, no la perdoné porque yo me sienta tan a gusto con esto. Fue solamente porque yo quise soltar y romper con todo esto y no porque no me doliera. Y hoy en día me siento libre de, inclusive, me dijo, sentí como si se cayó una mochila de por encima de mí, ¿verdad? Y bueno, por eso le digo que todos tenemos que hacer un trabajo de conciencia, y a veces cuando ya pasamos a la edad, por ejemplo, eh, cuando ya llegan las personas de más adultez, cuando la persona ya llega más adulta, a una cierta edad, se vuelve todavía más inconsciente, y por alguna razón ya como que no le entran tanto las palabras, ya como que le es muy difícil a una persona ya en una edad, le es muy difícil como que usted la haga entrar en conciencia, le es muy difícil que la persona ya pueda, por ejemplo, entrar en razonamiento, porque se bloquea más, se agarró más de resentimiento,
se agarró más del no necesito perdonar. El hecho, por ejemplo, de que hayamos dicho también, es que así soy yo, eso también es un ego representado o disfrazado, ¿sí? Y por eso cuando no soltamos lo que tenemos que soltar, por eso se vuelven las cosas más dificultosas. Cuando las personas también dicen, es que yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo nada que perdonar, eso también es orgullo, es disfrazado de que no tengo nada que soltar, pero al mismo tiempo es una vestidura de orgullo, porque está tratando de evitar la responsabilidad, ¿verdad? Le está cerrando inclusive cuando una persona dice, cuando una persona inclusive sabe que tiene que perdonar, cuando una persona sabe que tiene que liberarse del odio, de la ira, del rencor, le está cerrando eso a su alma y evita el crecimiento, o cierra la puerta al crecimiento y evita inclusive la responsabilidad, porque está protegiéndose detrás del orgullo. Entonces, por eso esto es una conciencia. Si usted está dispuesto a sonar, suéltelo, trabájelo, no se lleva en el mismo día, no se sana en un solo día, mentiríamos, pero sí podemos empezar un proceso de sanidad cuando de verdad lo queremos hacer desde el corazón, cuando de verdad queremos soltar y elegir sanar, elegir, por ejemplo, una madre, por ejemplo, una madre que su hija está queriendo sanar y la madre no quiere sanar, suéltela, suéltela y bendígala y simplemente dele la distancia y desconéctese. No le digo que la abandone, pero sí que se desconecte de la herida que le mantiene conectada con su madre, porque eso es el alimento que siempre está continuamente reforzando las energías de, por ejemplo, de odio, de me hiciste, de que te hice. Muchas de las cosas que también las personas tienen mucho miedo es poner límites, ¿verdad? Tienen mucho miedo de poner límites porque tienen miedo. Una de las cosas también podría ser un problema es el apego. El apego excesivo de los hijos también trae de alguna manera mucho sufrimiento. Por eso decía uno de los grandes maestros, el principio de todo el sufrimiento es el apego a cualquier cosa. Pero cuando tenemos mucho apego con los hijos, pues vamos a sufrir también. Deje que los hijos vivan sus experiencias, no les exija cambiar, no les exija sanar, deje que la vida les enseñe lo que usted no les va, los que usted no le va a poder enseñar. La vida sí se los va a poder dejar muy en claro. Eso sí lo tenemos muy en claro. La vida les va a enseñar muchas veces a través del dolor, para que tengan que aprender a perdonar y a dejar ir. Y entonces, esa también es otra manera, como podemos ver, que no está en nuestras manos, que yo puedo insistir, pero que no puedo cambiar cuando el hijo no está dispuesto a sanar o cuando la madre no quiere ceder. Entonces, por parte, esa es una cosa que tenemos que dar, porque le voy a decir una cosa, sin saboteos. Cuando una persona entra, por ejemplo, o despierta su parte espiritual, es una persona que comienza a ver todos sus cosas que tiene que trabajar, ¿verdad? Como por ejemplo, una persona que diga, em, oh sí, sí, tengo defectos y he cometido muchos errores, pero también estoy trabajando en ellos. Esa es una manera humilde mía de aceptar que estoy en una evolución. Y eso no es debilidad, ¿eh? Eso no es debilidad, eso es una evolución. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo de luz, pues ahí es donde nosotros podemos ver el resultado. Más fácil. ¿Por qué? Porque allí voy a poder ver que todo el trabajo que yo he estado haciendo no ha sido en vano. Lo único que quiero que sepas, y esto ya es otro nivel de conciencia y se dificulta mucho,
Pero el día que tú, por ejemplo, entiendas que tú viniste aquí por individual aquí a la tierra, y que tú viniste a hacer un trabajo y que el reto también tenía que ser presentado, ¿verdad? Tenía que ser presentado a diferentes desafíos del alma, donde aquí yo voy a poder entender que las personas, incluyendo mis propios hijos, algún día posiblemente se puedan o se quieran ir de mi vida, porque eligen sus caminos y que en el momento que ellos decidan a lo mejor ver a lo mejor una visita o algo, lo van a hacer, pero no a través del dolor ya. Es muy posible que también a distanciándose de ti también pueden sanar. Es muy posible que a lo mejor los hijos digan, yo no voy a sanar en este momento junto a mi mamá o junto a mi papá. A lo mejor van a pasar los años, a lo mejor muchos hijos, la misma vida les va a quitar los padres y a lo mejor eso va a ser el dolor que les va a llevar a la evolución de haber dicho, pues ahora ya no tengo la oportunidad de ver a mis padres o a mi madre que a lo mejor quiso relacionarse y que a lo mejor sí se arrepintió de verdad y que yo no la quise perdonar. A lo mejor eso va a ser el escenario. Por eso le digo que todos traen aquí un reto. A lo mejor ese va a ser el momento en el que muchas veces tendría que atravesar las personas para poder entender que no vale la pena seguir en esos odios. No vale la pena seguir en eso. El trabajo o la responsabilidad es de cada uno por individual, pero enalteciendo la conciencia a tal nivel en el que yo me encuentre plena. Ya no sufro. O sea, sí amo, te sigo amando, pero no te amo desde el dolor. Te amo desde la sinceridad de mi alma, pero te amo también en libertad. Y te amo también en libertad porque ahora he entendido que también tienes un camino que tienes que recorrer. Eres mi hijo, eres mi hija, pero también respeto tus decisiones. Eso es una conciencia muy poderosa. Eso es una conciencia muy desarrollada. Y sobre todo cuando te desconocen, cuando tú ahora te has ido a un camino de despertar donde tú sabes que ya no tienes miedo. Ya no hay miedo a que te abandones. Si llegas al momento en el que dices, estoy dispuesta a sentarme en una mesa sola y tomarme un café yo sola y me siento plena, es porque has alcanzado un nivel de evolución muy poderoso. Por eso le digo que todo se trabaja, todo se trabaja, todo se trabaja. ¿Alguna pregunta? Porque ya casi me voy. A ver qué fue lo que escribieron por aquí. Dice, eh, ¿cómo es un trabajo de luz? Pues el reconocimiento, sano el ego, elevo la conciencia, sano el ego, trabajo en mis acciones, trabajo en mis sombras. O sea, si quieres que te dé, por ejemplo, una explicación más cabalística, es que descubras el trabajo del tikkun que viene a realizar tu neshama aquí a la tierra. O sea, el trabajo de rectificación que viene aquí a hacer tu alma. O sea, la corrección de evolución del alma, ¿sí? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Dónde siempre está inflándote el ego? ¿Qué patrones repites? Porque le voy a decir una cosa. A veces dice la gente, ay, por ejemplo, ay, es que este mundo no cambia. Este mundo está lleno de odio. Este mundo está lleno de acá y de allá. Pero más sin embargo, nosotros inclusive también estamos llenas de odio. Estamos llenas de rencor, estamos llenas de pura negatividad. Cuando yo hago trabajo de conciencia, como es el hecho de que muchas personas que dicen querer ayudar al mundo,
quieren ayudar y cambiar, pero no se conocen a sí mismas. ¿Usted se conoce a sí misma? ¿Cuánto se conoce a usted, a usted misma? Porque el verdadero trabajo espiritual comienza con mi propia autoobservación. Yo me comienzo auto-observándome a mí misma, no observando a los demás. Comienza de yo misma comenzar a observarme. Ahora comienzo a saber qué voy a pensar, qué voy a sentir, ¿verdad? ¿Qué cultivo? ¿Cómo me levanto? ¿Soy agradecida o soy malagradecida? Ya cuando me levanto en la mañana, ¿me levanto madreando a todo el mundo? ¿O me levanto bendiciendo, me levanto llena de gratitud? ¿Cómo se levanta en la mañana? Esa es una forma también de ver qué nivel de conciencia estamos teniendo. Y bueno, es una parte de cómo podemos ayudar a los hijos, pero creo yo que la mejor ayuda de hacer con los hijos es haciendo nuestro trabajo de luz. Mucho. Si yo veo que los hijos no tienen cambios, que los hijos esto y lo otro, bendígalos. ¿Cómo corrige una hija de 29 años si no quiere ni ayudar a pagar? A lo mejor es culpa suya, porque a lo mejor usted no le ha sobreexigido, a lo mejor no ha tomado la responsabilidad y a lo mejor la persona piensa que tiene que vivir desde, por ejemplo, el exceso de abuso. Entonces, el no poner límites también repercute mucho a que, por ejemplo, alguien quiera abusar de mí. El apego, por ejemplo, si tienes mucho apego, tiene mucho miedo, ¿no? Es que no le puedo cobrar, es que no le puedo decir que se vaya. Muchas veces todos tenemos que pasar por circunstancias que me tengan que hacer madurar, entonces hay que poner todo eso en balanza, qué es lo que está pasando, sacar la mejor explicación de lo que yo me cuestiono. Todo eso tiene mucho que ver con las situaciones que están pasando. Pero bueno, ahora sí que sí me retiro, los dejo. Y le recuerdo que tengo el canal perdón, de YouTube. Si me quieres seguir, para que aquí voy a colocar más tardecito la enseñanza que le acabo de este tema. A ver. Déjeme ver. Aquí está mi página de YouTube. Ahí estoy colocando ¿cómo se dice? Todo lo que estoy compartiendo cuando TikTok ya me lo suelta, ya lo puedo descargar y lo coloco en mi pared. ¿Ok? Pues es que, Rocío, yo no conozco exactamente cuál es todo el cuadro de lo que usted me está pasando. No le puedo responder a lo mejor algo, a lo mejor yo lo digo desde lo que leo, pero no sé todo lo que pasa. Entonces, lo que sí te puedo aconsejar es que tú también disiernas cuál es el problema que está pasando, que tú también veas desde la luz, que tú también que no sea que estés ayudando desde la carencia, que no estés, que estés ayudando desde el apego. Entonces, por eso le digo que no sé cuál es lo que está pasando. Y bueno, entonces me voy, me despido. Shalom, shalom, lekulam para todos. Cuídense mucho. A lo mejor me conecto mañana, no estoy muy segura. Pero si no, ya saben que siempre aquí estoy presente. Tengo otros temas que le quiero compartir. Me han hecho muchas preguntas ya veo que les gusta mucho el tema de la muerte, porque ahí quitamos mucho clipot, pero eso será a lo mejor en estos días. Así es que muy buenas noches, shalom, shalom para todos.